Buenas noches. Es domingo 6 de agosto. Son las 9 y algo de la noche. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Gusto. Bu- Buenas noches, Omar. Las 21 horas con 12 Las 21:12 estamos en Crónica Digital, analizando en la semana Crónica política, Digital y con las encuestas recientes, con Research, con las encuestas en la mano, que no son Cadem no son muy buenas, ya las vamos a comentar. y otros estudios más, porque aquí Sí, hay un cierto diagnóstico que yo me atrevería a decir, Omar, más allá de que uno tenga distancias legítimas respecto a ciertos estudios, pero hay un diagnóstico común de las encuestas, ¿no? Incluidas las que tienen partidos políticos, el gobierno, en fin, empresarios, qué decir, porque ellos trabajan mucho esto. Hay un cierto, yo diría, punto de referencia común. No hay ninguna que diga algo muy distinto en estos momentos. oye, Juan Andrés, fíjate que a nivel internacional, bueno, lo que está rondando hoy día, sin duda, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en el continente africano, particularmente Níger y en algunos otros lugares, ¿no? El golpe duro que significa para Francia particularmente, ¿no es cierto?, la relación con Níger, la relación con el uranio, y no solamente eso, sino que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las neocolonialidades, ¿no es cierto?, con los ejercicios neocoloniales que siguen existiendo y que hoy día no se tratan tanto tampoco. ¿Y cómo ves tú esta situación de lo que está ocurriendo ahí a partir, ¿no es cierto?, de lo que conversamos la semana pasada, que era este encuentro entre más de 50 países, ¿no es cierto?, africanos con la Federación Rusa? ¿Y cómo en ese contexto se da esta situación? Yo creo, Omar, que sin falsa modestia y sin pretender ser mesiánicos sobre ningún tema, pero yo creo que cuando uno hace análisis y los proyecta, porque uno de los rasgos, para mi gusto, importantes de un análisis es la proyección, y cuando esas proyecciones van calzando con lo que va ocurriendo, creo que es súper importante decirlo para efectos de la credibilidad de lo que uno sostiene como análisis. Porque lamentablemente en nuestro país, hay una cierta tendencia bajo un sistema hegemónico brutal, una cierta tendencia a omitir, a cerrar temas. Bueno, yo quiero decirles que aquí hay eh, redes importantísimas transnacionales de la comunicación que tienen vetado medios de comunicación rusos y de otros países, cubanos, venezolanos, por decir algunos, iraníes y otros más, no son solamente ellos, porque según ellos están fuera de los rangos de la comunidad de sus intereses. Estamos hablando de redes muy grandes, fake news y otras cosas más que dicen que son, pero que la verdad es que son líneas de mensajes estructurales. Pero dicho esto, yo diría que nosotros, Omar, hace un tiempo ya que venimos y no somos nosotros los exclusivos. Hay voces importantes en el mundo que son silenciadas, que no se conocen en Chile, que se ocultan o se distorsionan, y que tampoco es tan fácil por la vía de los algoritmos encontrarlas en las redes sociales, lo hemos dicho, sí, las redes sociales tampoco son un campo de libertad. Eh, lo que quiero decir con esto es que hay un análisis que viene, yo diría, consolidándose en el tiempo, estaba hablando de meses, y es que hoy día estamos frente a una situación mundial con diversas características que es muy dinámica, es extraordinariamente dinámica. Y lo más probable es que todavía se acelere ese dinamismo, esa dialéctica, esa transformación. Entonces, la pregunta que obviamente hay que hacerse es ¿para dónde van esas transformaciones? Ya organismos lo hemos dicho hace meses atrás, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ya antes de la pandemia, habían señalado que se venía una fuerte crisis del capitalismo especulativo financiero, no lo dicen así, lo digo yo que soy marxista y leninista, ¿Mm? ¿no? Una crisis planetaria del capitalismo financiero especulativo antes de la pandemia y advertían que esta crisis, eh, no lo decían ellos, lo digo yo, que Marx predijo en vida, ¿no? Que se iban a producir crisis como la que se está viendo hoy día, donde se incluía la crisis del sistema monetario del capitalismo especulativo.
Esto Marx lo predice, lo proyecta en sus análisis. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial vienen hablando de esto antes de la pandemia. Lo que ellos no hablaban, y que nosotros lo hemos dicho, y vuelvo a reiterar mi homenaje a Franz Hinkelamer, un marxista que proyectó y analizó mucho las categorías de centro-periferia y alertó mucho lo que Salvador Allende en Naciones Unidas dice también, con mucho más profundidad. Y es que los centros en situaciones de crisis o en situaciones como la que estamos viviendo derivan los efectos en la periferia. Esto dicho así es re fácil, pero hacer el análisis y construirlo como lo hizo Marx, como hizo Hinkelamer y como lo hizo Fidel y como lo hicieron muchos otros más, no es tan simple. Pero eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que está ocurriendo, pero con un punto de referencia que para mí es muy importante. Es que hoy día aparece, día que pasa, con mucho mayor fuerza, la construcción de un escenario que se confronta a la hegemonía del imperialismo norteamericano y de sus socios de la OTAN. Mira, hechos concretos. Nosotros lo hemos informado acá, lo hemos incluido en el análisis, pero son hechos que tienen proceso, tienen historicidad, tienen sentido procesal. La reunión de CELAC con la Unión Europea. Efectivamente, esa es una reunión reciente que todavía es motivo de análisis, pero yo me atrevería a decir que lo más sustantivo de esa reunión, con los puntos de referencia que la OTAN trató de imponer, ¿no? a la CELAC, que somos los países de nuestro continente, salvo la posición del presidente Boris respecto de Ucrania y de uno o dos países más, y salvo la posición también de algunos países respecto de lo que venía en el paquete de imposición de la OTAN y de la Unión Europea sobre el litio, sobre el hidrógeno verde y sobre otros recursos naturales, yo diría que lo nuevo y lo importante de esa reunión es que CELAC, por decirlo de alguna manera, se pone de pie como bloque frente a un bloque hegemónico del capitalismo especulativo financiero de los países centrales que están concentrados territorialmente en Europa. Para mi gusto, eso no había ocurrido en la dimensión que ocurrió. Ojalá se mantenga porque es fundamental en la configuración nueva de las correlaciones de fuerza que están cursando. Fíjate que no pasaron ni un mes y se produce la reunión de la cumbre en San Petersburgo de Rusia con la comunidad de países africanos, que es otro gran bloque y que alguien con toda razón histórica ha recordado, porque yo diría que cuando alguien cae, hay sectores incluso que se dicen de izquierda que miran para el techo y que no tienen la capacidad de reconocer lo valioso de algunos procesos históricos, sin que esto signifique que uno está cerrado a la crítica. Nosotros, digo, en el caso mío, en el caso de muchos otros, en el caso del propio Partido Comunista de Chile, hicimos una evaluación muy autocrítica cuando se produce la caída de los socialismos reales. Eso está escrito, hay textos. Pero no por eso dejamos de decir lo importante que fue y que sigue siendo para la humanidad ese proyecto como el que se reflejó en la Unión Soviética y en el campo socialista, ¿no? En distintos planos, no solo en uno. Bueno, digo esto porque hoy día aparece en el escenario toda la destrucción y el objetivo de destrucción que tuvo el imperialismo norteamericano, volvemos, con sus socios europeos para hacer de Libia lo que es hoy día, un país de esclavos, ni siquiera un país, una zona de esclavos, esclavas y esclavos, sin ninguna soberanía, y donde el petróleo se lo disputan transnacionales británicas, norteamericanas, de otro tipo, de una manera brutal, brutal. Pero también intentaron hacerlo con Irán. Lo hicieron de alguna manera con Irak y no les ha ido tan bien. Lo trataron de hacer con Siria. Han tratado constantemente de generar una lógica de destrucción. En el caso de la zona donde está el Líbano, Oriente Medio, Palestina, en fin, tampoco han logrado del todo aquello, pero iban por eso. ¿En qué momento? En el momento en que en el mundo se hablaba de una embriaguez tremenda, como toda embriaguez de esa naturaleza, del fin de la historia. O sea, de aquí para adelante, capitalismo puro y duro y fantástico, este es el paraíso terrenal. Hubieron filósofos incluso que por vergüenza de la filosofía, como Fukuyama, hablaron de esto. Pero digo, la reunión de San Petersburgo entre Rusia y los países africanos,
Aquí, Omar, yo te otorgo un tremendo valor porque tú pusiste un video del líder de Burkina Faso, que es un joven militar, porque tampoco tiene altos grados. Estaba pasando también simultáneamente lo de Níger, que es lo que tú decías recién. O sea, ahí en concreto lo que ocurre es que se le quita el poder que tenía Francia sobre el uranio y sobre la esclavitud brutal de esa ciudadanía en Níger. Y ocurre que nos enteramos porque esa es la verdad, de un fenómeno extraordinariamente importante y trascendente, que no es que lo encabece un grupete de militares africanos, ignorantes, todo esto que se trata de poner a antidemocráticos, todo esto que se trata de poner con una liviandad y con una falta de humanidad incluso tremenda, tremenda. Yo he escuchado incluso voces no tan derechistas ni derechistas, ni siquiera centristas, que te hablan, que la democracia. O sea, por favor, los pies en la tierra y en la historia. Miremos la historia de África. Miremos lo que se ha hecho en África en aras de la democracia europea y norteamericana. Miremos lo que se ha hecho. Ha sido brutal. Crímenes de lesa humanidad que Naciones Unidas tampoco se atreve a investigar porque simplemente no lo va a hacer, no tiene la posibilidad. Pero la reunión de San Petersburgo, Rusia, con los países africanos, es un salto de calidad a mayor incluso dimensión de lo que se produjo en CELAC con la Unión Europea. Y ahora, días atrás nomás, está la reunión de los BRICS, en donde participa la vicepresidenta de Venezuela, donde pide formalmente, en la India, donde pide formalmente la incorporación de Venezuela a los BRICS, y ahí está también Argentina, y ahí también hay otros países más que están pidiendo la incorporación. Lo que quiero decir es que efectivamente lo que viene en estas semanas es el análisis, no una bola teórica de pasarse 3, 4 pueblos para adelante, no, amiga y amigos, es lo que está pasando hoy día en el planeta. El análisis para poder avanzar en lo que ya potencias como la India, como Rusia, como Irán, como Brasil, están operacionalizando, que es superar al dólar como moneda de intercambio a nivel planetario. Eso es tremendo, eso dicho así es muy fácil, pero es tremendo el cambio. Y se está desplegando con mucha fuerza el banco del BRICS, que es el banco que yo creo que va a tener una lógica muy parecida a otros sistemas bancarios que existen en el mundo, como la CAF y como otros, que van a desarrollar, yo diría, potencialidades al capital productivo y en el contexto de la soberanía de los países y ayudar a salir de esta crisis de humanidad que tenemos en el planeta en relación a la pobreza, en relación a los salarios, en relación a la desigualdad, en relación a los recursos energéticos, en relación al medio ambiente, en relación a todo. A todo. Porque si alguien a mí me dice que estamos en un momento en el cual estamos empezando a superar por la vía del capitalismo salvaje Estados Unidos y Europa, que eso es lo que está ocurriendo en el planeta, por favor. O sea, yo no veo por dónde, no veo por dónde. Entonces, aquí está la alternativa, aquí está la esperanza, concretamente. Y bueno, la presidenta del Banco de BRICS es ni más ni menos que una hermana de nuestra región, la expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Entonces yo creo que ya hay demasiadas cosas que apuntan en la dirección de mostrar de que la batalla se está agudizando en ese contexto, la criminalidad de Estados Unidos y Europa para empujar en Ucrania una batalla contra Rusia es cada vez más dura. El Papa Francisco en una gira estratégica en Portugal, y ahí también yo con mucha humildad digo, miremos bien la geopolítica del mundo, Portugal es muy clave en muchas cosas, particularmente respecto de África y de otras cuestiones que están cursando en el planeta. Yo lo decía en el programa pasado, nosotros que creemos que África está tan lejos, está mucho más cerca de lo que creemos, no físicamente, no en kilometraje, está mucho más cerca en cosas que no son, por decirlo así, físicamente cercanas, pero económica, política, humana, éticamente, estamos, yo diría, cada vez más cerca. Lo decía Evo Morales hace unos años atrás, en un encuentro en La Habana, y tenía toda la razón, toda la razón.
Bueno, lo que está ocurriendo es que nuestra región no es una excepción de eso, y todos estos procesos que estoy mencionando están cursando en nuestra región con sentido de esperanza, pero también con mucha criminalidad. Yo vuelvo a repetir, el imperialismo norteamericano está estrangulando y agobiando la revolución cubana y su pueblo. Y lo está haciendo con un bloqueo que algunas y algunos todavía justifican en aras de la libertad y de los derechos humanos. Me parece cruel y criminal, cruel y criminal. Ese pueblo resiste, pero está resistiendo duramente. Siguen metiendo las manos y las garras en Nicaragua. Y quiero dar un dato, búsquenlo después. En Panamá se está acabando el agua. Andan buscando agua para el canal. ¿Sabe usted lo que significa que el canal de Panamá deje de funcionar a los ritmos que el imperialismo norteamericano le puso para el tráfico marítimo en años y años y años? Lo que significó que mataron a Torrijos y hicieron todo lo que quisieron en Panamá y en otros países más cercanos en Centroamérica para controlar militarmente y geopolíticamente aquello. Bueno, ocurre que se le está acabando el agua. Entonces, con mayor razón atacan a Cuba, con mayor razón atacan a Nicaragua, con mayor razón atacan a todos, a Honduras, que son los países que están Venezuela. proyectando, claro, una soberanía respecto de posibilidades concretas de bioceánicos que van a cursar de una manera totalmente distinta, con soberanía totalmente distinta. Y el imperialismo y sus aliados siempre han usado la guerra de intervención como mecanismo de solución de conflictos cuando van para atrás. La Segunda Guerra Mundial es expresión de eso. Si nos quedamos con la historia que nos dicen aquí y algunas películas de Hollywood, mejor no sé, pasémosla re bien, porque en verdad esa es la historia de Bills y Paps, como decíamos hace algunos años atrás nosotros, ¿no? Es la historia de Coca-Cola, es la historia del señor Edwards, pero no es nuestra historia. O sea, la historia real es Oye, Juan, que el imperialismo norteamericano usa las intervenciones militares y las guerras para neutralizar sus situaciones de relativa crisis cuando las tiene. Y quiero mencionar, por eso estoy haciendo este ejercicio, ujú. nosotros no somos un programa que se, que se concentre en las formalidades, por eso de repente hablamos, en fin, tratamos de ser lo mejor, pero también... Mira, quiero citar a un portal de una compañera independiente libanesa Ujú, que dice, búsquenlo por ahí, Sara, búsquenlo en Twitter, en redes sociales. En los últimos 75 años, Estados Unidos ha bombardeado, ha destruido y ha invadido los siguientes países. Repito, en los últimos 75 años. Laos, Camboya, Guatemala, Chile, Argentina, Vietnam, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Grenada, Panamá, Yugoslavia, Somalia, Pakistán, Sudán, Mali, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Ucrania y Yemen. Esa es la democracia. Esa es la democracia yanquilandia y que nos quieren hacer creer que a 50 años del golpe nosotros fuimos los responsables de esta crisis y todo, como que no hubo un plan imperialista ejecutado, por cierto, por oligarquías criollas y por fuerzas políticas criollas, ejecutado, que deberían dar la cara y asumir que efectivamente el imperialismo norteamericano les entregó grandes recursos materiales, estamos hablando de dinero, de recursos materiales, les entregó grandes recursos militares porque la gente y el comando que mata a René Schneider para evitar que Allende asumiera como presidente después de ser electo, ya está absolutamente comprobado, no lo digo yo solamente, hay un documento del Ejército de Chile que lo bajaron del portal, pero ahí estuvo un buen tiempo, donde se señala que efectivamente la CIA estuvo involucrada en eso. Entonces uno se pregunta, chuta, los patriotas, ¿Schneider era un traidor? ¿El comandante en jefe del ejército? ¿Era un traidor? Yo le pregunto a los militares, ¿consideran a Schneider un traidor? ¿Una persona que debía ser ejecutada como fue ejecutado? Entonces, yo creo que son cuestiones bien de fondo que hay que planteárselas, porque no solamente fue Schneider, después fue Carlos Prat,
en Chile. En otros países hablábamos de Torrijos, podemos hablar de una cantidad de asesinatos que ha cometido la CIA Mm, en nuestra mm, región. Y bueno, mm, cierro, Omar, con mm, lo siguiente. No por casualidad, la jefa del Comando Sur, a propósito de lo que decía Sara en su mensaje en Twitter, la jefa del Comando Sur de las fuerzas militares norteamericanas en nuestra región, que están en Perú, que están en Ecuador, que están en Panamá, que están en Paraguay, que están en Colombia, y seguimos. Viene casi una vez al mes a Chile, se reúne con la ministra de Defensa, se reúne con los jefes militares del ejército, de la Armada, habla, graba videos donde dice que ella está muy preocupada del litio, está muy preocupada de la libertad de Chile, está muy preocupada de la relación con China. Y por el otro lado, no se escucha padre, no se dice nada casi. O sea, ¿cómo vamos a querer que el pueblo reaccione si no le entregamos los elementos y la conciencia antiimperialista que se requiere para poder advertir lo que está cursando? Nosotros otras veces hemos dicho si el imperialismo avanza con audacia. Cuando el señor Piñera, como presidente de Chile, en la Casa Blanca le entrega a Trump, ¿no es cierto?, una bandera norteamericana que incluía dentro de la bandera norteamericana y la extradita y todo esto, una bandera chilena. O sea, el mensaje es directo. Aquí hay gente de derecha que lo único que quiere, y para ellos sería fantástico, es que Chile fuera parte del Estado norteamericano. Eso es. Eso no es una anécdota. no, pues, no. No, fíjate, Juan Andrés, que frente a todo lo que tú estás planteando, yo agregaría algunos datos, ¿no? Algunos datos y algunos elementos también de análisis. Decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, que África representa más o menos 1.300 millones de habitantes, más o menos el 17% de la población, que concentra también, por cierto, una serie de recursos naturales bien importantes y que desde ese punto de vista es estratégico, pese, ¿no es cierto?, a la condicionante que ha arrastrado, ¿no es cierto?, de pobreza, producto del colonialismo, producto de las acciones neocoloniales, producto de guerra, producto de todo tipo de desastres de los que han sido víctimas. Entonces, sin embargo, aún así, aún así es un espacio estratégico y un espacio estratégico considerado por una serie de países, entre ellos Francia. Entonces, a partir de eso nos vamos enterando también, ¿no es cierto?, de estas formas neocoloniales que existen hoy en el siglo XXI. De estas formas neocoloniales que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el uso de monedas, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el uso y abuso de los recursos de los países, y que en ese sentido el principio fundamental es dañar los estados. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, para una posición de izquierda y para una posición que quiera venir y definirse como patriota, como soberana, la defensa del Estado como construcción, no solamente de imaginario social, de imaginario político, es vital. Porque pareciera ser que hoy día el derecho internacional o ciertos sectores que quieren reelaborar y reescribir el derecho internacional consideran que los únicos sujetos de derecho internacional son las transnacionales, son las grandes corporaciones, y por tanto los estados tienden que tender a desaparecer. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, elaboran una serie de tratados que anulan o bajan o inhiben la acción de los estados nacionales y su posibilidad de soberanía. Desde esa mirada, entonces yo creo que lo que ha venido ocurriendo y que Chile lo arrastra de hace mucho rato es un vacío geopolítico. Es un vacío geopolítico dentro de su élite y dentro también de los propios partidos de las izquierdas, y qué decir de la derecha y qué decir del centro. ¿Y dónde ustedes lo notan? ¿Dónde ustedes lo ven claramente? En el análisis que se hace de los 50 años del golpe de Estado. Ese factor, el factor geopolítico, es
ocultado o disminuido. A lo más se llega, ¿no es cierto?, a la participación de la CIA, del gobierno norteamericano, Nixon, Kissinger, pero sin entender el proyecto político del imperio en ese momento. No se entiende qué era lo que estaba pensando, ¿no es cierto?, en ese minuto los sectores, ¿no es cierto?, que estaban gobernando Estados Unidos. ¿Y cuál era la propuesta? ¿Cuál era su propuesta política estratégica? Entonces, así no se entiende la crisis del petróleo del año 70. No se entiende la relación que se produce en la visita Nixon a China, año 72. No se entiende el golpe de Estado, ¿no es cierto?, en Paraguay, año 54, año 64 en Brasil, 68 segundo golpe de Estado en Brasil, donde se instala la política de seguridad nacional. Ahí estaban, entre muchos otros datos. Pero para eso tú necesitas tener, ¿no es cierto?, una élite que piense como Estado, y que piense como Estado dentro de una región, y que piense como Estado dentro de un ejercicio global, no periférico, porque si vas a pensar como periferia, si vas a pensar en chiquitito, bueno, hay otros que piensan en grande, Así es, muy sencillo. así es. Entonces, la discusión es esa. Por eso la importancia que nosotros colocamos al análisis internacional. Por eso estamos haciendo un análisis geopolítico. Y este análisis geopolítico no es para mirar desde el punto de vista del ejercicio del poder, sino que para mirar, ¿no es cierto?, cómo está actuando, en este caso, ¿no es cierto?, el imperio. ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué es lo que nosotros observamos? Modestamente, modestamente, desde este espacio. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que hoy día se calcula más o menos 500.000 muertes en Ucrania. Se calcula. Se calcula, ¿no es cierto? Y se dice que habría posibilidades de algún tipo, algún tipo de acercamiento. Que en realidad todo lo que ha hecho Estados Unidos y todo lo que ha hecho Inglaterra y todo lo que ha hecho la OTAN ha sido dinamitar todo el proceso de paz. Absolutamente. Mira, yo, Omar, sobre eso solo te pongo lo siguiente. En la reunión de San Petersburgo entre Rusia y los países africanos, el presidente Putin volvió a reiterar que él está dispuesto y acoge la propuesta que han hecho los países africanos, la comunidad de países africanos, primero. Segundo, en la reunión de CELAC con la Unión Europea, junto con denunciar la CELAC, el guerrerismo de la OTAN, los países de la OTAN, partiendo por Brasil, del cual Lula da Silva ha jugado un papel protagónico tremendo en este camino, vuelven a reiterar la necesidad de la paz y de tratativas que apunten en esta dirección. Mencionábamos al Papa Francisco en Portugal, habló de la paz. Hemos dicho otras veces que el Papa Francisco en reiteradas ocasiones, a lo menos 2 entrevistas gruesas, en La Estampa y Corriere della Sera, que son periódicos muy prestigiosos en Italia y en Europa, ha reiterado de que una de las causas de esta situación es que, vuelvo a citar literal, le fueron a ladrar a la frontera de Rusia, tal cual. Y también ha hecho una propuesta de paz. Él se reunió con Zelensky. Zelensky no estuvo de acuerdo con la propuesta que hizo el Papa Francisco. Y ahora, en este momento, el obstáculo para la paz es la OTAN, el imperialismo norteamericano y su títere Zelensky. Esa es la realidad. Esa es la estricta realidad. Si alguien no quiere reconocer esto, está tergiversando la realidad, porque hay muchas fuerzas a nivel planetario que están buscando la paz. Y quien rechaza la paz y sigue con esta lógica guerrerista es imperialismo norteamericano, la OTAN y Zelensky. Por eso es que es tan importante lo que hace la compañera del Líbano en su mensaje en Twitter, porque lo contextualiza. O sea, ojo, que la Segunda Guerra no la terminó Estados Unidos. Estados Unidos llegó tarde a la guerra. Como en muchos procesos, Estados Unidos espera como una especie de carroña, espera.
y luego lanza su fuerza, cuando tiene cierta desesperación o tiene cierta certeza, ¿no? Por eso es que la forma como, a ver, si alguien me dice que fue un hecho casual, experimental, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, no, Estados Unidos hizo eso porque quería aplastar humanamente, políticamente, a todo nivel, Japón, apoderarse de Japón. Y lo que hizo fue lanzar 2 bombas atómicas, lo quiero decir súper responsablemente, no es mi opinión, lo han dicho muchos líderes y lideresas a nivel planetario, sin la necesidad militar de que eso se debía hacer así. Sí, pues. Y en Europa, junto con invadir Europa, lo que hicieron fue presionar para el desarme de las organizaciones populares que resistían al nazismo en distintas naciones de Europa. Por eso es que es tremendo, es tremendo, es tremendo cuando se caricaturiza en Chile, sea quien sea que lo haga. A mí me parece una ofensa terrible hablar de partisano como si fuera una cosa. Por ejemplo, yo escucho, no queremos una constitución partisana, así como lo peor, lo más fanático, lo más, no sé, de repente es complejo aquí lo que ocurre con algunos análisis, pero digo esto porque en este momento las cosas van en la dirección que lo tratamos nosotros de analizar. Y Estados Unidos y Europa se están viendo en situaciones de riesgo, y el armamentismo y las intervenciones y la criminalidad la han usado recurrentemente, ¿no? Por eso vuelvo a la cita de la compañera libanesa, en los últimos 75 años, ella hace la lista de los países en donde han dado golpes de Estado, en donde han impuesto dictaduras, en donde han cometido crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, y son muchos, y en distintas partes del mundo, en distintas partes del mundo. Tú mencionaste recién, y es súper importante, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú. Sí, Es sí, decir, no se salva a nadie, pues. claro. El Nadie. mismo año que fue en Chile fue en Uruguay, por cierto, 73. Así es. 70 Bueno, creo que fue en Bolivia. Oye, Juan Andrés, bueno, para que vamos avanzando, ¿no es cierto?, sí, démosle. hacia la situación nacional. Las encuestas muestran, ¿no es cierto?, una fotografía preocupante, una caída fuerte, en, diría yo, en el gobierno, en puntos que a mi juicio son estratégicos. A mí me golpea mucho, por ejemplo, en esta cuenta de research, los atributos del presidente, porque en definitiva es una pérdida, un descrédito muy grande a la institución misma, ¿no? Más allá del presidente en ejercicio. En- bueno, las dudas sobre la constitución continúan. Todo indicaría de que pareciera ser que es muy difícil que se apruebe algo, aparentemente. eh, los temas de delincuencia, ¿no es cierto?, siguen instalados fuerte. El tema de la corrupción, vaya cómo golpea el tema de la corrupción y el manejo que se está haciendo también de ese tipo de errores, ¿no?, y horrores. Y a propósito ahora de Ancalao, pareciera ser que también, ¿no es cierto?, de hechos delictivos. ¿Cómo ves eso, Juan Andrés? Muy, muy preocupante, Omar. Yo creo que hay que tener el cable a tierra, lo primero. Lo primero. Segundo, lo vuelvo a repetir, no hay que disparar a los mensajeros, porque ese no es el problema. Desde el comienzo del gobierno ese no es el problema. Nunca lo fue ni lo es hoy día. Y lo digo súper directamente y con mucha responsabilidad. Tercer lugar, creo que hay que ir al diagnóstico descarnado. Eh, el tema de la corrupción, el tema de la situación de las fundaciones nos está golpeando como fuerzas políticas y como gobierno, pero duramente. Y ahí hay obviamente una direccionalidad mediática hegemónica, y la derecha también tiene una direccionalidad, pero no están inventando.
no están inventando. Claro, trabajaron durante toda la semana pasada todos los medios hegemónicos, aproximadamente, de acuerdo a los estándares de evaluación mediática, 7 millones de personas todos los días recibían los mensajes de los canales, de los medios, de todo, porque ahí hay una serie de variables, son más o menos 7 millones y tal vez más. ¿Y qué les llega a esas personas? ¿Qué les llega? Primero, que hay una corrupción desatada. Segundo, que involucra a un partido de gobierno. Tercero, que el gobierno no está haciendo lo que debería hacer. Digo en número, pero es una simultaneidad. Que se ha golpeado a gente, pero muy carenciada. Estamos hablando de gente que vive en campamentos, que no tiene ni baldes para tirar la arena a los incendios en el norte. De eso estamos hablando. Cuando hay incendios en los campamentos. Y por tanto, la indignación social es creciente. ¿Eh? Ahora, si alguien no quiere ver esto, yo no sé, de verdad, lo quiero decir súper responsablemente, en qué país vive, no sé. Y no quiero hacer la asociación un poquito caricaturesca que el barrio alto, porque no se trata de eso, si ya no se trata de territorialidad de esa naturaleza. Se trata más bien de no observar la realidad de acuerdo a lo que es. Las encuestas, ojo, lo decía al comienzo del programa, la encuesta Research de esta noche, la Academ, la CEP la semana pasada, encuestas que manejan los partidos, el propio gobierno, no estas, otras más, que te manejan los grandes empresarios, te dicen más o menos lo mismo. Entonces, a esta altura, sacarse los pillos con las encuestas tampoco es muy adecuado, aun cuando uno tenga distancia con las encuestas, pero no es lo más adecuado. Aquí se está viviendo una situación muy crítica que se ha agudizado con el tema de la fundación y con la corrupción. Hay direccionalidades, por cierto, como en todos los procesos. La derecha está haciendo su juego, el campo hegemónico mediático también. Y lo que viene, yo creo que es un boicot durísimo al pacto fiscal y a la reforma de pensiones. Eso es lo que viene, si se está viendo. Ya se está viendo. Entonces, si tú tienes ese escenario y ese cuadro, para mi gusto sería absurdo, salvo que tenga un diagnóstico distinto. Que ahí es donde yo creo que hay un punto de referencia que es bien complicado, porque parece que no todas las fuerzas que somos partidarios leales al gobierno, leales, porque no porque dé uno una opinión crítica es desleal, cuidado, que yo hasta aquí llego con eso. Si alguien empieza a usar el concepto de lealtad, cuando uno hace un análisis y hace críticas y hace propuestas, a mí me parece que está faltando algo ético gravísimo y que lamentablemente en otros momentos se ha hecho. Por eso digo que es lamentable. Aquí hay personas que desde el punto de vista de los procesos judiciales, como la expresidenta Bachelet, como el diputado Jaime Mulet, como otros. Yo también he mencionado mi propio caso y no lo quiero personalizar porque sí, sino que porque creo que es importante. Y lamentablemente también aquí el efecto maná, el efecto así de crítica generalizada, está cobrándonos caro. Nos está cobrando caro también. O sea, hay un tema ahí que yo creo que es importante considerarlo. Bueno, pero la realidad es esa. Hoy día estamos a puertas de un boicot duro y puro a la reforma, al pacto fiscal, con una evaluación que se hace, que la ciudadanía lo ve lejano, pero sin embargo esa misma ciudadanía lo que quiere es que se financie mejor el tema de seguridad, se financie el tema de salud, que aparece después de que nunca había estado tan arriba la preocupación por salud en Chile, salvo en el gobierno del expresidente Lagos, donde estuvo muy alto el tema de la salud. Ahora está de nuevo arriba. Cuando tú tienes un diagnóstico, si es que lo reconoces como tal, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es actuar en consecuencia, y actuar en consecuencia, para mi gusto, significa primero develar el papel que está jugando la derecha y el campo hegemónico de boicot. Cuestión que no se hace con la claridad, con el razonamiento. Mira, eh, cuando se analiza, por ejemplo, el tema de la seguridad, una parte de los recursos del royalty, una parte, se va al si es que se aprueba el pacto fiscal, o sea, perdón, el royalty, ya aprobado o que está en curso, una parte se va al tema de seguridad, pero la parte gruesa a los temas de seguridad, financiamiento mayor a policía, PDI, carabineros, mejoramiento de los planes calle segura y todas esas cosas que la ciudadanía está evaluando, en la batalla directa contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero,
En fin, contra todos estos flagelos, la parte gruesa proviene del financiamiento de la reforma tributaria que ahora se le llama pacto fiscal. Por lo tanto, lo que está haciendo la derecha es boicotear eso. Bueno, pero a la ciudadanía hay que explicarle, informarle, argumentarle esto, porque la ciudadanía no tiene cómo saber esto. No lo tiene cómo saber, porque ni siquiera nuestro propio gobierno y las fuerzas políticas que formamos parte de nuestro gobierno lo decimos así, po. Entonces, claro, empiezan con el tema, no es que el diálogo. Yo vuelvo a repetir, hasta en la guerra se dialoga. Si el problema no es el diálogo, el problema no es el diálogo. El diálogo es algo sustantivo, permanente y que tiene que desarrollarse y desplegarse a todo dar. El problema que tenemos aquí es que hay una correlación parlamentaria, hay una hegemonía mediática que te está poniendo contra la muralla y que te está sacando la cresta, perdona la expresión. Entonces, si tú no tienes la capacidad primero de develar esta situación, no esperes que una ciudadanía diga, ah, no, no es responsabilidad del gobierno. No, este es un gobierno como las pelotas que se roba la plata y después quiere que le demos más plata para la reforma tributaria. Porque eso no solamente lo dicen fanáticas y fanáticos del Partido Republicano, eso está llegando como eco de resonancia a la ciudadanía. Y cuando desde una posición de transformación uno le da la espalda a la conciencia real, no posible, sino que a la conciencia real de la ciudadanía, está jodido. Porque las reformas las impulsan las grandes mayorías finalmente. Las respaldan las grandes mayorías. Mira, ¿por qué la gente votó por Boris en segunda vuelta? A nivel de cómo votó. Yo vuelvo a repetir, ¿por qué más del 60% de los que votaron por París y en primera vuelta votan por Boris y no por Kast en segunda vuelta? Porque querían estas reformas, porque sienten que de esa manera la van a pasar mucho menos mal de lo que la están pasando ahora. Eso es, no hay que darle tanta vuelta a estas cosas. En salud hay que implementar desde DIPRES, desde el Ministerio de Hacienda, los recursos que permitan que los planes que ya están elaborados en el Ministerio de Salud tengan financiamiento porque no lo tienen. En educación hay que hacer lo mismo. En educación hay una crisis galopante. El Colegio de Profesores en parte tiene mucha razón. Y por eso es que el Colegio de Profesores no solamente ha levantado el problema de la deuda histórica, hay otras cuestiones que no tienen que ver con reivindicaciones propiamente de las y los profesores. Pero yo tengo entendido que también desde el Ministerio de Educación se ha pedido más recursos para gestionar esta crisis. Y volvemos a DIPRES y volvemos al Ministerio de Hacienda. Entonces, si tú apuestas a un pacto fiscal que te podría dar una parte de esos recursos, ok, pero te van a faltar y por lo tanto tienes que hacer un giro en tu política económica. Y ese giro hay que hacerlo ahora, no en 2 meses más. Ese giro es ahora, porque tanto educación como salud como interior requieren y necesitan el financiamiento para implementar políticas que están en la urgencia y que la ciudadanía tiene toda la razón. Sí tiene toda la razón. Eso es la democracia. O sea, por favor, terminemos con el cuentito que la democracia es la élite que se mira al espejo. La democracia es la ciudadanía. Y hay que mirarlo en profundidad porque si algo, yo diría, dejó eso que algunos con tanto desprecio miran, el octubrismo. Fíjense, queridas amigas y amigos, que el octubrismo, junto con el 2011 y junto con un montón de otras luchas sociales que hubieron de los 90 en adelante, abrieron el camino a grandes posibilidades de cambio en Chile. Y yo diría que antes de el único gobierno que acogió programáticamente algunas de las demandas que venían de la ciudadanía con mucha fuerza, en las calles incluido, fue el de la nueva mayoría que encabezó la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, eso es lo que está tratando de parar la derecha, el imperialismo yanqui, la oligarquía, la señora que viene para acá, que tiene uniforme, que es mujer, que viene para acá y que presiona. Eso es lo que están tratando de parar. Si lo demás es cuento, es pura menudencia, pequeña. Esa es la situación, perdona Omar, para mi gusto que estamos viviendo. Yo creo que se necesita un giro fuerte y rápido. La derecha está presionando con el cambio de gabinete porque ellos lo que quieren es mostrar la debilidad de gestión de gobierno del presidente Boris. Sí. Pero sacando eso, tú necesitas hacer un golpe de timón.
en estos planos que estoy mencionando, lo digo concretamente, salud, educación, seguridad, a lo menos esos tres, a lo menos, a lo menos. Y si eso requiere de recursos, bueno, habrá que buscar y tener esos recursos. Sí, oye, por favor, si ni la macroeconomía ni las tasas de ganancia, que son brutales de la banca criolla y otros grupos más, son tremendas. Esa cuestión no se va, ni siquiera se va a dañar. Al contrario, hasta puede aumentar. Pero si tú tienes una lógica de política económica que te encierra, que te encierra, que te encierra, que le da la espalda a las demandas sociales, que solo apunta a dos cuestiones que son fundamentales, pero tanto el pacto fiscal como la de pensiones, pero que la derecha te las puede hacer trizas en el Parlamento. Bueno, hay otros gobiernos, particularmente lo han dicho en estas semanas algunos personeros de Estado. Vuelvo a ella, la expresidenta Bachelet en su primer gobierno hizo eso, hizo políticas públicas que no pasaron por el Parlamento. Y de acuerdo a los estudios, a estos como estos que estamos mencionando, una cantidad muy importante de mujeres, estamos hablando de centenares de miles de millones de mujeres, de 35 años para arriba, con esas políticas públicas les cambió bastante la vida aspectos sustantivos. Y hasta hoy, esas mujeres le reconocen a Bachelet un valor social muy grande, muy grande. Entonces, no es que la gente ande por la vía votando por candidatas y candidatos porque no sé por qué cosa. No, no es así. Puede que eso incida, ciertamente que incide, no es menor, pero cuidado con creerse el cuentito de que la gente vota no sé por qué cosa y no vota porque está mirando. O sea, uno podría decir, hay una campaña brutal, tremenda. ¿Cómo puede llegar a la gente a creer, o gente que puede creer que republicanos va a resolver estas cosas cuando lo que quieren es constitucionalizar el negocio de la AFP y de la ISAPRE? Bueno, porque tienen una capacidad de tomar estas angustias y estas demandas sociales y transformarlas en un argumento lógico. Eso es, porque tienen hegemonía mediática, porque tienen la capacidad, porque están cada día más en los territorios. Si no, y yo, perdónenme, pero yo no tengo nada republicano, simplemente estoy tratando de exponer realidades a las cuales hay que confrontar directamente y con mucha fuerza, con mucha fuerza. Sí, mira, yo creo, Juan Andrés, frente a lo que tú planteas, uno, al menos desde el espacio donde humildemente uno está, eh, uno observa primero un copamiento, ¿no es cierto?, de las redes digitales por parte de diversos sectores de la derecha, con una capacidad de discurso principalmente ataques a ciertos ministros, a ciertas personalidades, ¿cierto?, instalando cierto tipo de temas, principalmente ligados a la corrupción, principalmente ligados, ¿no es cierto?, a cuestiones deslegitimando los temas de género, deslegitimando una serie de elementos de la agenda del gobierno. Por otro lado, se construye también, ¿no es cierto?, un imaginario a propósito de que pareciera ser que este sería el peor gobierno de la historia, eh, como que si la izquierda cada vez que llega a los gobiernos son los peores gobiernos de la historia, ¿no es cierto? Y luego tampoco se puede discutir ni imaginar la posibilidad de transformación del capitalismo, porque cómo se le puede ocurrir a alguien una cosa de una locura de ese estilo. Decía, ahí hay voces muy progres que salieron a defender el capitalismo salvaje, porque de eso estamos hablando. No estamos Claro, hablando del capitalismo productivo, ni no, estamos hablando del capitalismo salvaje, el realmente existente en Chile, laboratorio del neoliberalismo y el capitalismo salvaje desde el golpe para adelante, incluido los 90 para claro. adelante. Sí, sí, sí. No, fíjate que a mí lo que me llama la atención es la censura desde el punto de vista incluso de la posibilidad del imaginario, Sí, como si el capitalismo fuera pasado, presente y futuro. sí, claro. Entonces, eso, y no fuera, ¿no es cierto?, un modelo histórico, que nace en un momento y que por razones obvias en algún momento también va a desaparecer. No sabemos por qué, pero que No, va a pero desaparecer. además, Como otros modelos, Omar, por cierto. la secuela que está dejando, mira las razones que dan los líderes y los pueblos africanos en estos momentos. No quieren más ser esclavos,
no quieren más las hambrunas, no quieren irse a Europa, no No, quieren, pues, quieren vivir en su tierra. Si lo que pasa es que en su tierra están sometidos a una esclavitud, hambruna, los hacen trabajar como esclavos por el uranio, que después se los llevan los transnacionales franceses, y por eso es que tienen el nivel económico que tienen en Francia. Yo siempre digo, mire, en él es una transnacional que opera en Chile y en otros países. Es una transnacional de la electricidad, de la radiotelefonía, un montón de otras cosas más, que además se están metiendo en el tema del litio, en las baterías. Pero en él es una empresa estatal italiana. O sea, los centros capitalistas especulativos operan hacia las periferias, pero no operan precisamente para elevar el estándar de vida de las periferias. sí, Y eso es el capitalismo real. Entonces los que hoy día cuestionan y hablan, bueno, ábranse un poquito más a lo que ha logrado China, a lo que ha logrado Vietnam. Si Cuba le levantan el bloqueo, yo te digo, en 5 años, ese país sería un país por el desarrollo tecnológico, por el desarrollo de humanidad que tiene Cuba, de humanidad, de cultura, de construcción social, la medicina, la educación. Sería un país de verdad, pero el tema es que le están bloqueando, pero si cuando hicieron sus vacunas, que además se las han entregado solidariamente a otros pueblos, el imperialismo norteamericano les bloqueó las bases para construir las vacunas, no porque ellos no tuvieran resuelto el tema de la vacuna, lo tenían resuelto. La medicina y la ciencia cubana lo resolvió mucho antes que muchos otros países. Pero ocurre que lo bloquearon porque lo que trató de impedir el imperialismo norteamericano con una crueldad que no tiene nombre, de verdad no tiene nombre, es evitar que hicieran una vacuna, que hicieran una vacuna. El efecto que habría tenido sobre Cuba no haber tenido una vacuna es la muerte de niñas, niños, seres humanos. Ese es el capitalismo salvaje que algunos defienden. Podrían pensar un poquito más en lo que están haciendo y diciendo, en aras de no sé qué libertad. Ahora tenemos África. sí. Fíjate que en Chile también se dan situaciones bien paradójicas. El Mercurio dice que hay 1.700 comandos de Chile junto a Estados Unidos y España que enfrentan a rebeldes entre Antofagasta y Magallanes y que es un ejercicio, ¿no es cierto?, un escenario ficticio de simulación de despliegue de fuerzas multinacionales en busca de la imposición de la paz, según, ¿no es cierto?, a partir de una misión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, eso es lo que se está hoy día cursando, ¿no? A propósito de las fuerzas militares y de preocupaciones que se dan, ¿no es cierto?, en relación a la compra de algunos elementos de defensa por parte del gobierno boliviano y que apareció en algunos otros medios, ¿no? Como una Bueno, tremenda preocupación común levantando, así, oh, Omar, ¿cómo es Omar, posible? para ir, creo yo, Sí, en nuestro cierre, pero mira, sobre esto, eh, yo creo que lamentablemente las versiones descartan, ni siquiera refieren a la posibilidad, que para mí me parece que es la posibilidad más real, de que el gobierno boliviano lo que está haciendo al comprar drones con Irán es todo el tema del tráfico de los grupos de crimen organizado que provienen de Colombia, pasan por Venezuela, entran a sí, Chile, a Argentina. Eso es lo que están, o sea, yo lamento que con guerrerismos baratos como lo hizo el gobierno de Piñera, con chauvinismos baratos y criminales como lo hizo el gobierno de Piñera, estén justificando cosas que lo único que están buscando es tensionar las relaciones entre los dos países hermanos. A mí me parece que fue notable que el ministro del Interior subrogante, porque era subrogante en ese momento, Manuel Monsalve, recibiera la moneda al cónsul de Bolivia en Chile. Porque este gobierno, nuestro gobierno, ha avanzado todo lo que no avanzó el gobierno de Piñera y otros gobiernos para enfrentar a escala humana el grave tema de la migración, por un lado, y por otro lado, con cooperación bilateral y multilateral, enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de niñas y adolescentes que las vienen a prostituir aquí, compran edificios enteros, enteros,
y los arriendan y ahí hay prostitución. Eso es lo que se está combatiendo. Entonces que la derecha, cuando empieza a tratar de tensionar la relación bilateral y multinacional, cuando está avanzando en esta dirección, porque yo creo que nadie, ni en Chile, ni en Bolivia, está pensando en algún conflicto militar cuando estamos trabajando y cuando se está trabajando en estos temas, migración a escala humana, repito, a escala humana, no lo que hizo Piñera, no lo que han hecho, no lo que no hicieron otros gobiernos antes de Piñera también, y lo que se está haciendo en el terreno de la integración perfecto de enfrentar estos otros flagelos, que son duros y que vienen de una carga que el Estado y los gobiernos que gobernaron, valga la redundancia, el Estado chileno de los 90 en adelante, o no tuvieron la capacidad o, perdónenme, miraron para el techo. Y eso de mirar para el techo o no haber hecho lo que tenían que hacer, no sé. Es bien complicado no haber tenido cierto grado de información y conciencia de que los carteles que provenían de Colombia y de otros países se trasladaron al cono sur en masa, como ejércitos, hace unos años atrás. Esto empezó hace varios años atrás. Si el tren de Aragua no es una invención. Por eso es que el diálogo con Bolivia, por eso es que el diálogo bilateral y multilateral con Venezuela, con Colombia, con Brasil, es totalmente necesario y urgente. No oblicuemos las cosas. Yo creo que, espero yo que de verdad el alto mando de las Fuerzas Armadas chilenas tome conciencia de estas cosas y no se metan en cuestiones como escenarios de guerra con Bolivia, con Argentina o con no sé quién, porque la verdad es que ya sería el colmo. De verdad encuentro que ya eso sería el colmo, ya es una cuestión que, ahora, no lo descarto porque bajo el gobierno de Piñera, ¿no? Bajo el gobierno de Piñera, lo que hizo Piñera fue rechazar propuestas en relación al bioceánico que conectaba mucho más de lo que está conectado Chile con Brasil y otras zonas de Claro. la región, que tenían involucraban directamente a China desde el punto de vista de la construcción de puertos. Entonces ahí no corre lo nacional, ahí no corren los intereses nacionales. Yo creo que ahí hay que mirar con mucha atención. Bueno, Juan Andrés, vamos cerrando el programa. Eh, Termino con un poemilla. Eh, Cirugía de guerra, Ad hoc. ad hoc. Llámese al bisturí ocultamiento, la tijera de la discordia, la pinza de presión continua, suture de ser necesario, si no, deje la herida abierta. Para la reflexión, para la Así reflexión. nomás, así Muchas nomás. gracias, Omar. Ya pues, que Buenísimo. estén muy bien. Buenas Chao, chao. noches, que estén muy Buenas bien, que noches. estén bien los que nos escuchan y nos ven. Sí, chao, Chao. chao.